Amor, ¿cómo es la clave del banco? Es el cumpleaños de tu mamá. No, es la de mi mail. Entonces es la fecha de nuestro aniversario. ¿Sí pudiste? Sí. ¿Quieres que te ayude? No, tranquila, amor, tranquila. Se te olvidó, ¿verdad? Ahora puede recuperar su clave o asignar una nueva desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La crisis en Cataluña, reto para la democracia en España. Este es el tema que nos ocupa esta noche. Los últimos 4 meses del año 2017 serán recordados en la historia de Cataluña y de España, después que el gobierno autónomo catalán, la Generalitat, decidiera celebrar un referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional calificó de ilegal, procediendo el gobierno español a impedirlo y con el apoyo del Senado a disolverlo por uno transitorio y a llamar a elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre. Para analizar la génesis, consecuencias y perspectivas de semejantes acontecimientos, conversamos esta noche con el embajador de España en El Salvador, Federico de Torres Muro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias y buenas noches, Alberto. Muchas gracias por invitarme y por permitirme debatir sobre esta cuestión que indudablemente preocupa mucho en España y yo diría que también preocupa mucho en Europa y en América Latina y por supuesto en El Salvador. Así es, nos agrada mucho que nos acompañe. Además, este es un país con una relación muy de larga data con España, pero también con Cataluña. Hay una colonia catalana desde principios del siglo pasado, muy querida, muy apreciada en este país. Bueno, casi 4 décadas de autonomía regional de Cataluña dentro del Estado democrático español. Estamos hablando de un sistema republicano democrático con una unidad dentro de España, pero que al mismo tiempo se han desarrollado estas autonomías casi desde el inicio mismo de la Constitución del Estado Democrático Español. Así es. Nuestra Constitución, que fue aprobada en 1978 después de un referéndum y que fue negociada entre 1977 y 1978 por las fuerzas políticas que salieron elegidas para las Cortes Generales después de las primeras elecciones democráticas que tuvo España en mucho tiempo, el 15 de junio de 1977. Esa Constitución consagra en uno de sus apartados, en el título 8º, el principio de descentralización, de organización territorial del Estado, sobre la base de 3 principios. La descentralización funcional, es decir, el acercamiento de los centros de toma de decisión política a los ciudadanos, la preservación de las identidades culturales y lingüísticas, como es el caso
por ejemplo, de Cataluña, pero también del País Vasco, de Valencia, de Galicia, que tienen su propia lengua. Y un tercer principio que no conviene perder de vista, que es el principio de solidaridad interterritorial. Es decir, que inspirándonos también en un principio que rige también en la Unión Europea, aquellos territorios dentro del Estado más prósperos, con mayor capacidad para generar riqueza, tienen de alguna manera que ayudar a que aquellas regiones o comunidades autónomas de menor desarrollo relativo superen esa situación y se equilibren los niveles de renta en todo el Estado. Bueno, en el caso de España entiendo que Cataluña fue la primera región de tener una legislación autonómica. Efectivamente, a raíz de la aprobación de la Constitución del 78 en el Estado, para España, se puso en marcha el proceso de negociación también de los estatutos de autonomía, las constituciones de cada comunidad autónoma. El primer estatuto en aprobarse fue el catalán en 1979 y ya con ese marco estatutario de referencia se celebraron las primeras elecciones autonómicas en Cataluña en 1981. Es decir, Cataluña tiene autogobierno desde entonces y yo creo que el nivel de autogobierno que ha alcanzado es elevado. Cataluña gestiona su sanidad, su educación, su administración penitenciaria y tiene en un escalón por encima de otras comunidades autónomas en España, junto con el País Vasco, sus propias fuerzas de seguridad. Es decir, tiene un grado de autogobierno muy alto, solo comparable al que tienen algunos Länder alemanes. En el grado de descentralización, el índice de descentralización que se maneja en algunos análisis de centros especializados en la materia, se dice que solo Alemania tiene algo más de índice de descentralización del que tiene España, la España autonómica. Pero además estamos hablando, junto con el País Vasco, de las dos regiones probablemente más prósperas de España, o de las dos más prósperas, y además, en el caso de Cataluña y de Barcelona en particular, una ciudad muy europea, muy vinculada a Europa. Barcelona es una ciudad muy cosmopolita. La opinión pública internacional, lógicamente, tiene en la retina todavía lo que representaron las Olimpiadas de 1992. La imagen de la ciudad, que es una ciudad muy bella, es una ciudad que mira al mar, es una ciudad con un patrimonio cultural y arquitectónico envidiable. Es una ciudad también muy cosmopolita, es una ciudad que ha recibido inmigración desde dentro de España, del resto de las comunidades autónomas españolas, pero también desde fuera de España. Hay una notable presencia de comunidades latinoamericanas, de comunidades magrebíes y de comunidades del este de Europa e incluso asiáticas. Y ha sabido integrarlas Barcelona como ciudad y Cataluña como comunidad autónoma. Es decir, estamos hablando de una región, de una comunidad autónoma con una vocación, por así decirlo, cosmopolita e integradora. Y indudablemente eso contribuye a que España sea un Estado rico en su diversidad también. Efectivamente, Cataluña, junto con el País Vasco, las Islas Baleares, la Comunidad Autónoma de Madrid, quizá La Rioja, tienen unos niveles de desarrollo que están un poco por encima de la media del resto del Estado, pero yo prefiero analizar las cosas en conjunto y creo que Cataluña a lo que está contribuyendo, y estoy seguro que va a seguir contribuyendo, es a la prosperidad y al desarrollo de todo el Estado español y también de la Unión Europea. Muy bien, bueno, un pueblo de una larga tradición, con una fuerte identidad cultural, próspero, pero lo que no se preveía, o por lo menos lo que no se sabía, surgió, y nos gustaría saber de su parte cómo usted haría una síntesis de lo que podríamos llamar la cronología política de estos 4 meses, desde septiembre hasta concluir en las elecciones que han sido llamadas para el 21 de diciembre de este año. Bueno, la legislatura
catalana que acaba de terminar tenía 2 años de vida. Nació ya con un espíritu en algunas fuerzas políticas de confrontación y de búsqueda de esa solución independentista y secesionista, que es ilegal y anticonstitucional, como se ha mencionado al principio del programa. A principios del mes de septiembre, es decir, hace apenas 2 meses, se aprobaron 2 leyes en el Parlamento catalán, aprovechando la mayoría relativa que tienen esas fuerzas pro independencia, una de convocatoria del referéndum y otra de transitoriedad jurídica que articulaba la supuesta República Catalana una vez declarada unilateralmente la independencia. Eso ocurrió a principios de septiembre, a pesar de las advertencias de carácter estrictamente político que se le hicieron a las autoridades del gobierno regional catalán en ese momento. Lógicamente, tanto el Tribunal Constitucional como los tribunales ordinarios han intervenido en distintas fases y antes del 1 de octubre, que fue la fecha elegida para ese sucedáneo de referéndum. El Tribunal Constitucional no hizo sino recordar 2 principios clave para entender lo que es la España democrática, que son la indivisibilidad de la soberanía nacional, es decir, una parte de España, como es Cataluña, no puede decidir la suerte de toda España, y el principio de integridad territorial, es decir, España es un Estado unido y no puede ser sometido a procesos de secesión. El Tribunal Constitucional, como digo, recordó esto y los tribunales ordinarios dictaron una serie de órdenes judiciales para evitar que se concretara la celebración de ese referéndum. Ilegal porque, además, el gobierno autonómico catalán no puede convocar un referéndum, no está capacitado para ello, salvo que ese referéndum se refiera a cuestiones estrictamente de su competencia. A pesar de esas medidas de ámbito estrictamente judicial, hubo un intento de celebrar ese referéndum y las fuerzas de seguridad del Estado tuvieron que intervenir para, en la medida de lo posible, poner orden. Hubo escenas de mucha tensión, como todos los que siguen este programa recordarán, y a partir de ese momento se entró en una ceremonia de la confusión por parte de las autoridades catalanas, del gobierno de Carles Puigdemont, porque no quedaba claro en qué momento iban a declarar la independencia y ni siquiera si lo iban a hacer. El gobierno de España esperó a que se concretara la decisión final del gobierno de Cataluña, aunque alertó de las consecuencias que podría tener esa declaración unilateral de independencia, que finalmente se produjo no por parte del gobierno autonómico, sino por parte del Parlamento de Cataluña, con, digamos, la ausencia de todos aquellos diputados que no estaban de acuerdo con ese proceder. A partir de ahí se abrió por parte del Gobierno de España el proceso de autorización de aplicación del artículo 155 de la Constitución, que requiere la autorización del Senado, una de las 2 cámaras de las Cortes españolas. Esa autorización fue concedida por el Senado al Gobierno y el Gobierno decidió no intervenir, digamos, las instituciones de autogobierno, sino proceder a su disolución, convocando al mismo tiempo unas elecciones autonómicas que tendrán lugar el 21 de diciembre en toda Cataluña. Bien, pero las elecciones propiamente dichas, a través, bueno, de la votación a través del referéndum, se efectuó. O sea, la gente fue a votar, o una parte de los catalanes fueron a votar. Bueno, vamos a ver, yo me resisto a calificar eso de convocatoria electoral o de referéndum, porque para empezar no había un censo, no disponían de un censo porque no es competencia de las autoridades autonómicas catalanas convocar ese tipo de comicios o de referéndum, ¿no? En este caso. Entonces, se ha escrito mucho al respecto. La inexistencia de un censo dio lugar, por ejemplo, a que en algunos municipios votaran en favor de la independencia más personas de las censadas, a que se dice que personas pudieran votar hasta 2 y 3 veces. Es decir, yo me resisto y tengo que, de alguna manera,
confirmarlo aquí con usted esta noche, a calificar lo que hubo en Cataluña el 1 de octubre de un referéndum. Sí es cierto, y eso hay que reconocerlo, no me duelen prendas en hacerlo, que personas con la mejor intención quisieron expresar su opinión, pero lo hicieron en un contexto absolutamente ilegal y que no puede tenerse en cuenta. Además entiendo que hubo mucha abstención más allá de los señalamientos al mismo proceso. Pero bueno, el Tribunal Constitucional calificó de ilegal el llamado referéndum y en general entiendo que hay un consenso no solamente en el Tribunal Constitucional, pero en la comunidad jurídica española y europea, de que efectivamente el referéndum es inconstitucional. Vamos a tratar este tema, embajador, cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambie. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. En Navidad te mereces un cambio. Estrena Smart TV porque Claro Hogar te trae nuevo triple que incluye internet de 3 megas, llamadas ilimitadas a Claro Centroamérica y Smart TV de 43 pulgadas por solo $34.75 al mes. ¡Claro que sí! En Navidad te mereces un cambio. Estrena Smart TV porque Claro Hogar te trae nuevo triple que incluye internet de 3 megas, llamadas ilimitadas a Claro Centroamérica y Smart TV de 43 pulgadas por solo $34.75 al mes. ¡Claro que sí! Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. La crisis en Cataluña, retos para la democracia en España. Este es el tema que nos ocupa. Estamos conversando esta noche con Federico de Torres Muro, el embajador de España en El Salvador. Antes de irnos a un corte, le preguntaba si este Tribunal Constitucional calificó de ilegal este referéndum, si es inconstitucional el referéndum y por qué. Por los dos motivos que he aludido antes, entre otros, porque busca la fragmentación de la soberanía nacional, que es indivisible, y porque atenta contra la integridad territorial del Estado. Son los dos motivos por los que el Tribunal Constitucional señala que la actuación de las autoridades del gobierno, del que fuera gobierno de Cataluña hasta hace unos días, eran anticonstitucionales. Se ha hecho referencia a los costos económicos, financieros de una eventual ruptura que tiene problemas de viabilidad, no solamente jurídica, pero también económica y financiera. Los costos económicos para Cataluña de la misma declaración de independencia y la crisis misma han mostrado efectos muy serios. Más de 1000 empresas cambiaron en muy poco tiempo su sede social y fiscal, ¿verdad?, a Madrid o a otras regiones de España. Sí, efectivamente. La actividad económica es muy sensible a este tipo de situaciones convulsas que generan incertidumbre jurídica, además, y también económica, por lo tanto.
Y es cierto que un número elevado de empresas han tomado medidas preventivas trasladando sus sedes sociales fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Yo quiero pensar que esa situación se va a revertir muy pronto, porque no es una buena noticia para nadie. No es una buena noticia, desde luego, para Cataluña, pero tampoco es una buena noticia para España, porque ha introducido un factor de imprevisibilidad, de falta de seguridad, aunque sea con carácter coyuntural. Lo que pasa es que el proceso de recuperación en España, de recuperación económica, yo creo que está bien encaminado, después de unos años de crisis muy profunda, una crisis que no se originó en España y que en cierta medida es subsidiaria de la crisis que tuvo origen en Estados Unidos, pero sí es cierto que entre 2008, 2009 y 2015 España entró en una crisis, como digo, muy profunda. Bien, hablando de inviabilidad, también vemos que desde el punto de vista internacional, tanto en la Unión Europea, en los países europeos individualmente tomados y en la comunidad internacional en general, no ha habido un reconocimiento a este gobierno autonómico. Al contrario, ha habido un respaldo muy importante al gobierno español. Sí, estamos muy satisfechos de la respuesta de la comunidad internacional, que ha sido muy clara, apoyando el orden constitucional español, no reconociendo la declaración unilateral de independencia. En primer lugar, hay que referirse, por supuesto, a la reacción de la Unión Europea. La Unión Europea es un proyecto político integrador que nace de un periodo de posguerra, con una vocación de superación de fronteras, de unidad, de libre circulación de personas, de capitales, de libertad de establecimiento. Es decir, es un proyecto ambicioso que quiere superar las diferencias, digamos, generadas por los nacionalismos. Es un desacierto, una equivocación grave viajar a Bruselas con un discurso fragmentario, ¿no? Es decir, que busca dividir a uno de los Estados miembros de la Unión Europea más grandes y más significados históricamente, aunque nuestra incorporación, como todos los que siguen este programa saben, es posterior a la puesta en marcha de ese proyecto. Pero fue embajador precisamente a Bruselas, donde se fue el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, ¿verdad? Sí, es donde está ahora, efectivamente. Ha buscado, digamos, instalarse provisionalmente, supongo, en Bruselas, porque detectó que podía haber, por parte de algunos movimientos políticos en ese país, simpatía hacia sus planteamientos. Hablaba de la Unión Europea. Sí. Desde luego, ese mensaje, digamos, de secesión, de intentar atentar contra la estabilidad jurídica de un Estado miembro, es un mensaje que, como es lógico, no ha sido bien recibido en Bruselas y tampoco en el resto de la comunidad internacional. Me tengo que referir, por supuesto, a América Latina, donde el apoyo a la postura del Gobierno de España, no tanto, yo diría, no solamente al del Gobierno de España, sino al Estado, ¿no? Porque estamos hablando de una línea de trabajo aplicada por el Gobierno, pero autorizada por las Cortes Generales y convalidada, por supuesto, por el Tribunal Constitucional. Eso ha sido respaldado por América Latina, porque también América Latina quiere y desea una España unida y fuerte. Bueno, este acontecimiento, embajador, ha sido un pequeño terremoto político. Hay un proceso de recomposición del mapa político, ciertamente en Cataluña, pero probablemente también en España. Es posible que sea todavía muy temprano para sacar conclusiones, pero ya hay algunas primeras tendencias, algunos números que están cambiando respecto a simpatías de los partidos dependiendo de la posición que han tenido. Cuéntenos un poco qué está pasando tanto en Cataluña como en España en su conjunto, aunque las elecciones son en Cataluña, la de España todavía le falta un tiempo. Sí. En Cataluña las elecciones, como hemos comentado, tendrán lugar el 21 de diciembre. Es un poco pronto para sacar conclusiones de las primeras encuestas, ¿no? Pero indudablemente
la configuración del Parlamento de Cataluña entiendo que va a ser similar a la actual. No va a haber la gran coalición de Juntos por el Sí, que es la coalición que agrupó a Esquerra Republicana de Cataluña y al Partido Democrático de Cataluña, heredero del antiguo partido de Convergencia y Unión, del que fuera muchos años presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Esos dos partidos, al parecer, van a acudir a las urnas separados. La candidatura de Unidad Popular, que es el otro grupo político que ha apoyado el proceso secesionista, también va a presentar sus candidaturas. Y esos tres grupos, bueno, pues parece que van a mantener más o menos el nivel de apoyo que tuvieron, si bien es verdad que dos de ellos que participaron juntos, en la convocatoria electoral anterior, van a ir separados. Pero podrían unirse eventualmente para conformar gobierno. Por supuesto, podrían hacerlo, serían libres de hacerlo. Y además de eso habrá representación parlamentaria en el Parlamento de Cataluña del Partido Popular, del Partido Socialista de Cataluña, de Ciudadanos y de Cataluña Sí que es Pot, que es digamos, la vertiente o el reflejo en Cataluña del movimiento Podemos, que tiene también representación en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Todo indicaría que a nivel nacional, bueno, pareciera que se ha fortalecido la figura del presidente, aunque no necesariamente se ve que el PP esté capitalizando necesariamente. El Partido Socialista Obrero Español pareciera que ha mejorado el nivel de preferencia, lo mismo Ciudadanos, y pareciera que Podemos ha tenido una disminución. Eso dicen las primeras encuestas, ¿no? A raíz de la decisión del Gobierno de, con la autorización del Senado, proceder a esa intervención temporal de las instituciones de autogobierno y a la convocatoria de elecciones. Pero ya a mí me gustaría que retuvieran los que siguen el programa un dato muy importante, que es que además del Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, como usted apuntaba, se han puesto de acuerdo en esta forma de afrontar el reto secesionista, y muy probablemente se abra un proceso de debate político por parte de estas tres fuerzas, a las que podrían unirse otras, para ver la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional que podría abrir la puerta a un mayor grado de descentralización. Es difícil concebir un mayor grado de descentralización. Me he referido al principio del programa al grado de autogobierno que tienen las comunidades autónomas en España. Es difícil concebir que pueda haber un mayor grado de autogobierno, pero bueno, en democracia todo se puede negociar, y entiendo que eso es una buena cosa. Lógicamente, ese proceso de reforma tendrá que aprobarse por las Cortes españolas por una mayoría muy cualificada de 2/3, y luego tendrá que someterse a referéndum, esta vez sí, en todo el Estado. Serán todos los ciudadanos españoles los que tendrán la última palabra sobre esa configuración eventual de una España más descentralizada. Se me adelantó usted, ese era el tema que íbamos precisamente a entrar, viendo qué pasará después de las elecciones del 21 de diciembre. Pero antes de eso, vamos a ver, si hay una vía democrática, si el pueblo español lo decidiera mayoritariamente, para que una región de España pudiera independizarse. O sea, está contemplado un mecanismo si hubieran 2/3 si hubiera un referéndum nacional, si hubiera una mayoría de 2/3, o siempre habría el impedimento del Tribunal Constitucional, porque es como una especie de cláusula pétrea, creo que le llaman los constitucionalistas. Se me ocurre esta pregunta para decirle, bueno, es que está absolutamente blindada la posibilidad de que se conforme en una región determinada de España un nuevo país. Bueno, en términos de política ficción, todo es posible. Lo que pasa es que desde el punto de vista constitucional y del proceso político democrático. Habría que reformar la Constitución e introducir
un principio que permitiera superar ese principio tan arraigado en derecho internacional de integridad territorial y de soberanía nacional. Yo creo que eso hoy por hoy es impensable, porque además ninguna de las fuerzas políticas con un peso específico en las Cortes Generales propondría una salida a esta crisis de ese tipo, ¿no? Sería, yo creo que suicida políticamente, porque atentaría, bueno, iría contra un Estado que, con todos sus defectos, todos los Estados los tienen, y la democracia por definición es un sistema imperfecto, pero es una historia de éxito, es una historia de democracia, de tolerancia y de prosperidad. Así es. Me parecía importante que dijéramos que una reflexión sobre decir, bueno, ¿qué implicaría desde el punto de vista constitucional y democrático? Implica ni más ni menos que una reforma de la Constitución que implicaría un respaldo mayoritario que es difícil de visualizar. Usted apuntaba precisamente a que vendría posiblemente unos acuerdos y un referéndum probablemente a nivel nacional para ampliar tal vez la autonomía en algunos aspectos, en este caso de Cataluña, no sé si de otras regiones. ¿Por dónde lo visualiza? Es difícil de concebir porque, como le decía, el grado de autogobierno es ya muy elevado. Se ha hablado de la posibilidad de que haya una negociación que aborde cuestiones de carácter presupuestario y fiscal, es decir, que Cataluña pueda tener un mayor grado de autogobierno en esas materias, ¿no? Pero habría que verlo. El modelo que se ha citado muchas veces en las últimas semanas es el del concierto, el llamado concierto económico vasco, que significa que las autoridades del País Vasco, el gobierno autonómico vasco, tiene la capacidad de recaudar impuestos, ahí no recauda impuestos el Estado, y luego mediante un proceso de negociación que se lleva a cabo todos los años, se acuerda el nivel de las contribuciones de esa recaudación que lleva a cabo el gobierno autonómico vasco a los presupuestos generales del Estado, de acuerdo con unos baremos ya preestablecidos. ¿Podría introducirse un concierto económico catalán en esa negociación? Puede que sí, es factible, desde luego. Yo tampoco estoy en condiciones de decir si eso va a ser así, pero se me ocurre que esa puede ser una de las líneas donde sí se puede hacer un esfuerzo y incrementar el grado de autogobierno. En lo demás, me cuesta trabajo concebir, como decía, un mayor grado de autogobierno para una comunidad autónoma que gestiona su educación pública, su sanidad pública, su administración penitenciaria y su policía. Sin lugar a dudas habrán sido 4 meses muy intensos, quedarán en los anales de la historia de Cataluña y de España. Creo que nos ha ayudado a entender mejor esta crisis que pareciera está en proceso de superación y que después de las elecciones del 21 de diciembre vamos a entrar a otra etapa donde vamos a seguirle dando seguimiento a los acontecimientos de Cataluña y de su país. Embajador, le agradezco su presencia esta noche en Focos. Gracias, Alberto. Ha sido un placer compartir con usted estos momentos y aprovecho, por supuesto, para saludar a las personas que siguen este programa y, en fin, desearle mucha suerte. Es un programa que sé que despierta mucho interés y para mí ha sido un gran honor participar esta noche en él. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, viene Prisma. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo.
de lunes a domingo en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. En Navidad te mereces un cambio. Estrena Smart TV porque Claro Hogar te trae nuevo triple que incluye internet de 3 megas, llamadas ilimitadas a Claro Centroamérica y Smart TV de 43 pulgadas por solo $34.75 al mes. ¡Claro que sí! En Navidad te mereces un cambio. Estrena Smart TV porque Claro Hogar te trae nuevo triple que incluye internet de 3 megas, llamadas ilimitadas a Claro Centroamérica y Smart TV de 43 pulgadas por solo $34.75 al mes. ¡Claro que sí! Haz historia. Haciendo turismo en tu país. Vive la experiencia. Quédate en tus pueblos vivos. El turismo transforma la vida de la gente. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, entregó esta semana al gobierno un documento en el que propone establecer límites constitucionales al déficit fiscal, al endeudamiento público y a la emisión de letras del Tesoro Público, entre otras reglas fiscales que favorezcan a un sistema de frenos y contrapesos en la conducción de las finanzas públicas. Según la gremial, estas restricciones legales persiguen que el Ejecutivo haga una administración fiscal transparente y disciplinada de los recursos del Estado. Hoy en Prisma explicamos la propuesta de la ANEP. La ANEP sostiene que la deuda pública de largo plazo debe dedicarse exclusivamente a financiar inversión pública y no el gasto corriente. Propone que la deuda del sector público no financiero y el sector público financiero no sobrepase el 45% del Producto Interno Bruto Nacional y que de esta cifra un 10% sea destinado para pagar la deuda del sistema de pensiones. Actualmente la deuda pública, según datos de Hacienda, representa el 62% del PIB, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal que define un tope del 65%. La cúpula empresarial propone que la aplicación de la restricción a la deuda sea gradual, estableciendo que en los próximos 10 años el porcentaje se mantenga en un máximo del 65%. Luego, a partir de 2028, la deuda pública deberá disminuir 2% cada año, hasta colocarla en 45% en 2037. La ANEP también demanda limitar la emisión de letras del Tesoro o deuda a corto plazo, por un porcentaje máximo del 20% de los ingresos tributarios. Actualmente, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece un máximo del 25% de los ingresos corrientes. Para lograr una reducción de la deuda pública, el director de Asuntos Económicos de la ANEP, Waldo Jiménez, sostiene que El Salvador debe alcanzar tasas de crecimiento anual entre el 4 y el 6%, y la inversión privada debe elevarse a al menos hasta un 16% del PIB anual. Eso representa un camino cuesta arriba, si se considera que en la última década, después de la crisis del 2009, el país ha crecido en promedio un 1.3% y la inversión privada representa actualmente un 12% del PIB, es decir, un poco más de 3.000 millones de dólares. Por su parte, el analista económico de Funde, Rommel Rodríguez, opina que la propuesta de la ANEP es bastante ambiciosa porque requiere de acuerdos políticos que conduzcan a una restricción severa del gasto público, consenso que hasta ahora los partidos políticos han demostrado no estar dispuestos a cumplir. Según la Constitución, cualquier reforma que se le aplique debe ser aprobada con mayoría calificada y por 2 legislaturas. Para el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castaneda, también resulta preocupante que se busque colocar restricciones fiscales en la Constitución, porque esto limitaría el margen de maniobra del Estado, perjudicando la implementación de proyectos de inversión social, aprobados a través de préstamos. Asegura que el problema no está en el porcentaje de la deuda, sino en el uso eficiente que se haga de la misma, y señala que las modificaciones fiscales deben centrarse en aumentar la carga tributaria, que actualmente se ubica alrededor del 15% del PIB. La ANEP pide además que se cumpla con el equilibrio presupuestario, es decir, que los gastos sean iguales a los ingresos, la incorporación de partidas presupuestarias flexibles y plurianuales y el establecimiento de un Consejo de Responsabilidad Fiscal que esté conformado por los sectores universitarios, tanques de pensamiento, gremiales y sindicatos y que sea garante de las normas fiscales.
Eso ha sido todo en Prisma. Al regresar, nuestra entrevista en Matices. Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Bueno, Saúl, estamos ya listos para una nueva entrevista de Matices. El tema que esta noche nos hemos propuesto para conversar y desarrollar es el poder de la educación en una sociedad violenta. Y vamos a conversar de una organización, vamos a hablar de Contextos, que lleva 7 años trabajando en El Salvador y que tiene como propósito transformar la experiencia educativa de profesores, niños y jóvenes salvadoreños. Su trabajo persigue que los estudiantes trasciendan del aprendizaje mecánico y desarrollen habilidades de pensamiento crítico, análisis y creatividad. Así es. La organización implementa sus programas Soy Lector y Soy Autor en escuelas públicas, cárceles y también en centros de detención juvenil. Contextos tiene presencia en al menos 39 de los municipios más violentos de El Salvador, Karen. Hay que señalar que este país, según UNICEF, registra la mayor tasa de homicidios de personas entre los 0 a 19 años alrededor del mundo. También es importante que digamos que los programas educativos de Contextos en centros de detención buscan incidir en los procesos de reinserción de personas en conflicto con la ley. El éxito de la intervención de Contextos en estos centros ha permitido replicar el modelo salvadoreño en los Estados Unidos, en una prisión de Chicago. Aquí la organización trabaja también con reclusos que esperan juicios por delitos de violencia. Por eso hoy nos interesa analizar en Matices cómo la educación puede ser una herramienta de transformación en una sociedad violenta y los desafíos que enfrenta el sistema educativo salvadoreño para lograrlo. Por eso, esta noche tenemos el gusto de recibir en la mesa de Matices, en este programa Focos, a Debra Gittler, fundadora y directora de Contextos. Bienvenida. Gracias. Bueno, Debra, queremos hablar de los retos del sistema educativo en un país violento como el nuestro. ¿Qué sistema educativo necesitamos en El Salvador? Un país que registra por lo menos 5,000 asesinatos violentos al año. Yo creo que es importante destacar que cuando nosotros lanzamos la organización hace 7 años, no fue una intención hablar de violencia. O sea, nosotros entramos al centro escolar intentando mejorar los resultados en el nivel de pensamiento y curiosidad de los niños a través de la lectura. En el proceso, lo que nosotros hemos aprendido es para poder crear entornos poderosos, educativos, hay que tocar el tema de violencia. Más que todo porque el mismo niño va a traer ese tema. Entonces, para nosotros el trabajo siempre ha sido el texto como un puente hacia el diálogo, ¿verdad? O sea, cambiando un aula donde todos los niños copian y hacen el dictado hacia una experiencia de conversar, debatir. Y lo que vemos es, de eso, hay un deseo humano de escribir. En ese proceso es cuando vemos que los niños están empezando a hablar de su realidad. Ahora, Debra, nos estabas entonces contando un poco sobre los orígenes y el propósito inicial de Contextos de trabajar en el sistema educativo, pero profundicemos en cómo toman la decisión entonces de empezar a trabajar también en centros de detención para llevar también educación a estos espacios.
Entonces yo, o sea, les estoy explicando que para nosotros fue una evolución, ¿verdad? O sea, al final los niños que están internados en centros de inserción son los mismos niños que están en las escuelas. Yo creo que lo que hacemos en distinguir una víctima entre un víctima, o sea, victimizer, uno que hace, la verdad es cuando niños nacen en violencia. Entonces cuando hablamos de prevención, ¿prevenir qué? Yo sé que en El Salvador han hablado mucho de homicidio. Hay mucho más que homicidio que cuenta como violencia. Entonces, un poco para mí es importante explicar eso, porque para nosotros llegar a la cárcel era lo más obvio, porque son los mismos jóvenes, los mismos problemas. O sea, la violencia no es de solo pandillas, es de pobreza, es de migración. Correcto. Entonces, lo que pasa es cuando empieza a trabajar con los jóvenes, en nuestra experiencia, y ellos empiezan a sentir cómodos, lo que pasa es son inspirados, ¿verdad? O sea, sienten que, puya, yo puedo cambiar el mundo. Y yo puedo cambiar el mundo porque desde mi perspectiva, mi experiencia. Entonces, en El Salvador, la experiencia de violencia es ubicuo, ¿verdad? Todos lo viven, pero no solemos hablar de eso. Ahora, Debra, tú mencionabas que Contextos no nace de manera natural para poder atender la violencia, sino para mejorar la calidad educativa. Lo que sucede es que cuando comienzas a implementar tus programas te das cuenta que el contexto donde se implementan es violento, hay pobreza. Cuando tú ves esta realidad o cuando tu organización ve la realidad, ¿en dónde identifican que es necesario comenzar a hacer cambios en el sistema educativo? Ustedes dicen, eso tiene que hay que cambiar aquí. Entonces yo creo que es importante que para mí la escuela no puede resolver la violencia si está también causando la violencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos en las escuelas y la razón por entrar en centros penales y centros de inserción es darse cuenta que cuando un niño llega a la escuela a hablar de su vida, el maestro cierra esa conversación porque no son temas adecuados para el aula. ¿Y qué pasa con ese niño? Regresa a su vida, ¿verdad? Donde esas realidades son el día por día y la escuela vuelve a ser el otro. Entonces, un poco es la educación, si no está resolviendo el problema, sí está causando el problema. Nosotros en un programa que tenemos es mucho que tiene que ver con contar su historia para jóvenes que escriben libros de sus experiencias. Lo que sabemos es con esos jóvenes la idea de identidad, ¿verdad? Casi nunca escriben de sus experiencias en las escuelas, escriben de las experiencias con sus familiares, con las personas que se han ido por muerte, por camino al otro parte, pero la escuela no ha vuelto a ser un componente fuerte en su vida. Yo creo que eso dice mucho, ¿verdad? Debra, ¿qué ves en las escuelas públicas de nuestro país que te permite afirmar que la escuela causa violencia? Yo no quiero decir que la escuela es causador, pero la ausencia de una educación también causa violencia. En el sentido que estoy hablando solo de mi experiencia, porque no soy experta en el todo, ¿verdad? Pero si un niño está viviendo el día tras día que es trauma, y sus papás también han salido de trauma es normal. Si voy a la escuela y nadie me dice que mi experiencia que estoy viviendo afuera no es normal, ¿dónde voy a aprender que hay otra manera de ser? Si en mi escuela me enseña a copiar, y solo copiar, ¿qué aprendo a hacer en mi comunidad? Copiar. Y si lo que estoy viendo es violento, voy a copiar. Si en la escuela no hay oportunidad de debatir o tener un desacuerdo pacíficamente, ¿dónde voy a aprender eso? Si la escuela, cada vez que hay un problema, te hace sentir que tú no mereces estar acá, entonces por eso yo creo que es parte de la causa de violencia. No quiero para nada decir que la escuela en sí, pero yo creo que la escuela como parte de un sistema. Muy bien. Debra, nos interesa entrar de lleno a un programa concreto, Soy Autor, porque tú has señalado la importancia que los niños comiencen a escribir sus historias, quienes reciben la educación la escriban para poder verse en ese contexto. Alguien se pregunta cómo escribir una historia transforma la vida de alguien. Es decir, ¿cómo ustedes se han dado cuenta que esto realmente está transformando vidas? Bueno, primero yo creo que todos podemos hablar de una historia que nos ha cambiado, ¿verdad? Escuchar una historia que nos ha cambiado. Entonces ya entendemos el poder de una historia. Lo que pasa en el proceso de Soy Autor, la escritura es casi como, es un vehículo hacia una reflexión acerca del pasado. Muchos de los jóvenes empiezan con la idea que no hay nada bueno en mi vida.
¿De qué voy a escribir? Y se aprende en el camino de que su historia es algo bueno en su vida, que su vulnerabilidad es un poder, lo que tú has experimentado es único en todo el mundo y el mundo va a ser mejor por conocerlo, de que en el proceso de revisar su historia también tiene habilidad de reflexionar sobre la habilidad de revisar la vida. Y hay cosas que sí te han pasado y hay otras cosas de que tuviste una decisión, entonces en el futuro también podría ser. Pero yo creo que al final, regresando a esta idea de identidad, todos recordamos cómo era ser adolescente, buscar identidad, ¿verdad? Y sentir que el mundo te estaba diciendo quién debe de ser y cómo debe de ser. Y en la parte de escribir uno se da cuenta que yo defino quién soy. Entonces en eso el proceso de escritura ayuda no solamente en sanar trauma, pero también empoderar el escritor. Pero tú viste ¿has visto los resultados posteriormente a eso? Sí, como no, mira, primero solo el crecimiento del programa. Sabemos que no es común para nada que algo llegue del tercer mundo al norte. Que nosotros estamos creciendo en esa manera, pero más allá de como outputs o números, lo que estamos viendo son cambios muy grandes en los jóvenes que se siente que primero tiene capacidad de escribir, expresarse, que su historia es importante, que puede cambiarse, y también esos libros ahora están en escuelas públicas acá. Hemos visto cómo están cambiando las ideas de diferentes políticos que leen y se dan cuenta que un joven no debe de juzgarse por una sola incidencia. Imagínate si todos nos juzgaron por la peor cosa que hemos hecho en nuestra vida, ¿verdad? Cuando muchos de esos jóvenes, como regreso a la idea de que nacieron en situaciones de trauma. Ahora, Débora, ¿cómo un programa de escritura puede favorecer, puede ayudar a la reinserción de las personas privadas de libertad? Bueno, hablamos de dos cosas, la escuela, como las destrezas académicas que necesitamos en el trabajo, pero también como destrezas de la fuerza laboral, que son también destrezas blandas, ¿verdad? Escritura no debe de ser un privilegio, o sea, los seres humanos debemos de estar escribiendo para expresarnos, no solamente para firmar un contrato. Entonces, en eso le ayuda en ver que tiene una capacidad más allá, punto, ¿verdad? Empieza a sonar. Empieza a pensar que sus ideas y opiniones importan y que su pasado no tiene que ser una frontera, no tiene que ser algo para bloquearse, sino para empujarse hacia adelante. Las personas que han tenido conflicto con la ley y que luego de formar parte del programa Soy Autor, ustedes han dado seguimiento que esta persona, al relacionarse nuevamente con la sociedad, con las instituciones, con la familia, con las personas, existió un cambio, es decir, hubo como un cambio de chip, digamos, a partir de la incorporación en este programa? Lo que nosotros sabemos actualmente, y eso es más que todo anécdotas, porque el sistema en sí no es para seguir los jóvenes, pero sí. O sea, se mantienen en contacto por Facebook, siguen escribiendo y que sienten que por pasar por el proceso de Soy Autor, por haber escrito su historia, por ser autor, ellos también pueden inspirar a otros jóvenes y buscan esa oportunidad para no solo cambiarse a sí mismo, pero ayudar a su comunidad. Ahora, Débora, hablemos de cómo se combinan programas como Soy Autor con el sistema penitenciario salvadoreño, que ciertamente tiene varias características. Por ejemplo, hacinamiento que en sus peores años ha llegado a un 300%, es un sistema que está señalado por corrupción, con un enfoque punitivo agudizado en los últimos meses por las medidas extraordinarias de seguridad pública, que hay que decir son celebradas y apoyadas por muchos políticos. ¿Cómo esta realidad del sistema salvadoreño obstaculiza la visión y la intervención de contextos? Es difícil responder porque cada 6 meses es otra experiencia en el país, ¿verdad? Porque nosotros cuando empezamos hace 4 años, siempre digo como el mismo equipo de Contextos no quiso ir a una cárcel por el miedo de los rumores, pero al ir estaban tan inspirados, salieron tan inspirados de que eso fue necesario que ahora no podemos parar. Entonces parte de lo que pregunto es, por toda la gente que está encarcelada en este país, ¿cuántos de nosotros hemos ido a una cárcel? Todos sabemos cómo es una escuela o un hospital, claro, pero la cárcel ha vuelto a ser una institución tan fuerte y nosotros, ¿cuándo hemos ido? ¿Cuándo han escuchado con alguien o hablado con alguien que ha estado en la cárcel o está en una cárcel? Si es el tema tan importante en el país, ¿por qué no estamos hablando con ellos? ¿Y cómo vamos a resolver este problema sin preguntar a ellos? Les digo algo, en El Salvador, la gente, o sea, caminando por la calle como una mujer, ¿verdad? Es una experiencia. En una cárcel nadie jamás me ha silbado.
Entonces, en la cárcel en El Salvador yo no veo armas, ¿verdad? Pero en frente de cualquier farmacia sí. Entonces yo creo que es chocante a veces porque entrar, y yo no voy seguido, repito que no soy experta, pero es muy distinto de que uno piensa, pero también necesitamos esas historias. Y quiero enfatizar también que nosotros trabajamos en centros de incarceration, bartolinas, prisiones en los Estados Unidos, que son muy distintos. Y hay mucho bueno acá. Allá en los Estados Unidos son situaciones mucho más, yo diría, como contra el ser humano. Y aquí, y yo imagino que hay muchas personas escuchando que no quieren escuchar esto, pero hay mucha más dignidad en el sentido de que tienen todavía como acceso a sus familias. Entonces, en eso yo veo que hay una gran oportunidad. Si tú puedes estar todavía con sus hijos o tener cercanía, ¿por qué no estamos aprovechando de eso? Tenemos una persona 24 horas al día, 7 días de la semana por años, y no le estamos ayudando a ser mejor parte de la sociedad. No tiene sentido. De verdad, tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Tenemos aún más preguntas que hacer durante los próximos 15 minutos. Karen, vamos a la pausa. Así es, ya regresamos con más de la entrevista en Matices. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Qué es la balanza comercial? Es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. El resultado de la balanza comercial puede ser un superávit o un déficit. El Salvador tiene una balanza comercial positiva en servicios especializados como call center y mantenimiento y reparación de aviones. Exporta productos como textiles y café a Estados Unidos y Centroamérica e importa productos de Estados Unidos, Guatemala, China, entre otros. El BCR elabora la estadística de la balanza comercial y está disponible en nuestra página web. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Continuamos en Matices. Karen, esta noche se encuentra en este set Debra Gittler, fundadora y directora ejecutiva de Contextos. Esta noche el tema en la mesa es el poder de la educación en una sociedad violenta. Debra, tú ya hacías un análisis respecto a la intervención de Contextos en entornos violentos, su intervención también en centros de reinserción, muchos donde trabajan con adolescentes. Queremos saber algo, porque en la discusión de El Salvador, y quizás de muchos países del Triángulo Norte, también Honduras y Guatemala, se pone en el centro del abordaje de la violencia, la represión y poco el enfoque de la educación como método de reinserción de personas que han cometido delitos. Desde tu visión, desde tu experiencia, ¿cómo la educación puede comenzar a ganarle terreno al enfoque represivo para volverse la verdadera herramienta de cambio? Yo creo que primero debemos pensar que cada persona en la sociedad merece vivir con paz y con propósito, si está en un encarcelado o es en una escuela. Entonces yo creo que viendo de esa visión también podemos ver consecuencias con compasión, ¿verdad? Al final el tema de reinserción, sabemos que y son más que todo hombres, pero las mujeres también van a regresar. Además, todos son familiares, tienen hijos, papás, mamás que están en luto por sus familias. Y si nosotros no estamos pensando en eso, no sé cómo escapar de este ciclo de trauma. Yo veo lo mismo en Chicago. O sea, yo no tengo personalmente nadie en una cárcel, pero por estar trabajando con gente en la cárcel me hace falta. El fin de semana, cuando quieres llamar a alguien que amas, no puedes. Entonces, ese parece quizás no importante,
Pero si tú imaginas que todas partes de una sociedad están en luto por la gente que le hace falta, yo creo que trabajar con la gente encarcelada no es solo por ellos, es por los que están afuera. Pero, sin embargo, ¿cómo a ti te toca, digamos, diseñar intervenciones a través de esos programas que tienen contextos en un país como en El Salvador, en el que la gente, la sociedad, está exigiendo mayor represión, ¿sabes?, para atender la violencia, y piensan que la educación es una apuesta de largo plazo a la que hay que esperar mucho tiempo para comenzar a ver resultados? ¿Cómo se logra en los eso? centros de inserción acá, que son jóvenes, que sabemos que van a regresar, nosotros salimos de la perspectiva que tienen que reflexionar acerca de su pasado, reconocer no solamente lo que han hecho, pero lo que han experimentado, y como llegar a un acuerdo en eso para poder seguir adelante, ¿verdad? En un centro nos damos cuenta que llegan las mamás a visitar, pero nunca hablan con sus hijas acerca de lo que ha pasado. Entonces, parte de lo que hacemos es a través de procesos de lectura y escritura, es abrir esta conversación para que las chicas, las niñas, puedan regresar ya más capaces de tener éxito con su familia, ¿verdad? En todos modos, si nosotros no estamos haciendo el trabajo para que se sienten capaces de ser una mejor persona, no van a llegar afuera a sobresalir. El tema de trabajo es súper importante, ¿verdad? Porque sin oportunidad, muy complicado salir adelante. Pero si uno no piensa y no tiene la destreza de tomar crítica, de responder con ideas, de ajustar su comportamiento, tampoco van a tener éxito en el trabajo. Entonces, todo el trabajo que hacemos es con esta visión, ¿verdad? La idea de que para poder tener éxito en la vida, con sus seres queridos, en un trabajo, hay que poder hacer un error, tomar crítica, responder y mejorarse. Y lo hacemos a través de la escritura, que es una zona muy cómoda, pero también estamos escribiendo de nuestras vidas, entonces hay rendición de cuenta. Bien, Debra, estábamos diciendo al principio del programa que Contextos trabaja también para transformar la experiencia educativa de los docentes y queremos hablar justamente sobre ellos. ¿Cuál identificas que es el principal desafío que tiene nuestro sistema educativo para valorar y poner en el centro al docente? Valorar y poner en el centro al docente, punto. Eso no es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿En qué hemos fallado? Yo creo que es complicado la pregunta y la respuesta. Yo creo que al final es un gran enfoque en contenidos y no en comportamientos. Digo comportamiento, no que uno debe de comportarse bien, pero cómo tener un desacuerdo pacíficamente, cómo aplaudir diferencias, ¿verdad? Son escuelas que tradicionalmente esperan que todos logren lo mismo. Nosotros vivimos en una sociedad donde solo te destacas si eres especial. Entonces hay ese choque en las escuelas. Obviamente el recurso es un problema, aunque yo soy muy segura que el dinero no es por la cantidad de dinero, es cómo estamos invirtiendo ese dinero. Muchos proyectos que son de corto plazo, que no invertimos a largo plazo en el maestro, que no le damos oportunidad de liderazgo. Bien, ahora, Debra, ¿a quién le corresponde esta responsabilidad o cómo fuimos acumulando estas deficiencias? Por ejemplo, decías, estamos muy enfocados en los contenidos y poco en cómo debe reaccionar o comportarse el docente. ¿Cómo fuimos llegando a esto? ¿Cómo acumulamos este vacío? Primero es importante reconocer el ganancia que tiene El Salvador, que hace 25 años en guerra, saliendo de eso, crear un sistema público donde 98% de los estudiantes tienen acceso a escuelas construidas, hay maestros que llegan al centro escolar todos los días. O sea, no es todo mal acá. La verdad es materia prima para algo increíble, ¿verdad? Porque tienen maestros muy comprometidos. ¿Cómo llegaron a eso? Y yo no creo que es solo El Salvador. En el mundo hemos decidido medir porcentajes en exámenes de matemática y lectura que no tienen mucho que ver con la realidad en la vida ni en el trabajo. Debra, justamente es una de las preguntas que nosotros formulábamos ayer cuando estábamos trabajando en este guión, el hecho de cómo evalúas un buen desempeño del docente, es decir, a través de qué indicadores vos como sistema puedes decir este docente está destacándose por tal y tal motivo. ¿Hay como una metodología que debe seguirse para saber cuando un docente está destacándose en el sistema?
Primero, reconocer que los maestros acá están contracorriente en el sentido que los niños llegan a los 5 años y no han tenido ninguna educación, ¿verdad? Entonces ya están peleando contra eso. ¿Cómo medir el desempeño de un maestro? Nosotros luchamos mucho con eso en la organización porque hay una magia cuando tú entras a un aula que es donde hay aprendizaje. No tiene nada que ver con los recursos en las paredes o con el color de pelo del maestro o cómo están sentados los niños. Tú puedes sentir un ambiente seguro. Entonces, sí, es complicado medirlo, pero yo creo que sí, o sea, un maestro puede evaluarse a sí mismo. Obviamente los resultados de los niños evalúan a los maestros, pero debemos estar midiendo los resultados de los maestros en los jóvenes y los niños. La pregunta es cómo medir los resultados en los jóvenes. Si es solo un porcentaje, un examen, o ver que los niños tienen espacio fracasar y seguir mejorando, donde los niños llegan y se sienten seguros, donde hay diferentes oportunidades para tener éxito en la escuela. Lo que nos dices es que evaluando el desempeño de los jóvenes y los niños es como podemos al final determinar si un trabajo docente ha funcionado. Yo creo que sí, pero yo no creo que es como a través de un solo examen y todos los niños toman este examen, pero al final nosotros en contextos decimos, tú puedes dar la mejor clase del mundo, pero si ningún niño aprende, no importa. Claro. Tú puedes dar la mejor clase del mundo y solo un niño aprende hoy, pero mañana 3 otros. Entonces yo creo que estoy evitando un poco la pregunta porque es complicada. Los maestros, o sea, el lunes es distinto que el martes, este año es distinto que el próximo, pero yo creo que empezamos a empoderar maestros un poco más, darles una formación de calidad, encontrándolos donde están. Muchos de nuestros maestros tienen expectativas mucho más allá de lo que de verdad van a poder cumplir. Sí, recurso es un tema y inversión es un tema muy importante. Bien, queremos hablar justamente de recursos e inversión, pero quiero también profundizar en algo. Cuando decís formación de calidad, de hecho, el Ministerio de Educación tiene ahora en marcha un Plan Nacional de Formación Docente. ¿Cómo evalúas ese Plan Nacional de Formación Docente? De hecho, algunos datos del Ministerio dice que han capacitado hasta este año, hasta 2017, a 26.810 docentes a nivel país. No sé mucho de los detalles de lo que está haciendo el Ministerio de Educación, aunque me encantaría poder trabajar más de cerca con ellos para que utilicen más nuestro modelo. Muy bien. Yo creo que hacer que llegue alguien a un taller es muy distinto que ver que el contenido de este taller llega al aula. Entonces eso es donde está el reto, ¿verdad? Sentarnos en un taller, escuchar algo, regresar a la sala, seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que me preocupa de los procesos de formación. Nuestro proceso de formación está en base al aula, son varias visitas, porque nosotros sabemos que si tú llegas a un maestro a decir, mira, quiero que pruebes algo nuevo, lo que va a pasar es va a probar algo nuevo y encontrar un reto. Y si no sabe cómo enfrentar ese reto, va a regresar a lo que ya sabe hacer. Entonces, nosotros tenemos que estar llegando cada vez que hay un reto a encontrar cómo resolverlo. Como padres, como mamá, yo no he encontrado cómo criar a mi hija, ¿verdad? No es como, ya sé, cada vez que hay un reto llamo a alguien, o sea, tengo que ver y estar jugando. Okay. Y yo creo que en el proceso de formación docente, en vez de un taller, tiene que ser un proceso de toda la vida. Excelente. De verdad, vamos cerrando la entrevista, pero hay un tema de recursos. Tú lo mencionaste hace unos minutos. Por un lado dijiste, no es solo un tema de recursos, hay que hacer otras cosas, pero también sabes que es una limitante. De hecho, este gobierno, el actual gobierno, prometió en 2014, cuando llegó a Casa Presidencial, que iba a elevar la inversión en educación al 6% del Producto Interno Bruto, y con lo que nos encontramos es que 4 años después, para 2018, hay una reducción de 11.8 millones respecto al 2017. A nosotros nos gustaría saber, con este presupuesto actual, ¿tú crees que es posible transformar el sistema educativo salvadoreño? Tengo que decir que sí, porque yo creo que nosotros trabajamos con maestros y conociéndolos, ellos no llegan por su dinero. Hay suficientes que llegan porque creen en los niños. Este país está lleno de recursos naturales y no aprovechamos de eso. Yo creo que más que encontrar el dinero es encontrar la voluntad y también una visión un poco distinta, pero requiere coraje. ¿Pero no te encuentras con limitantes materiales a la hora de implementar programas innovadores cuando tenés un presupuesto tan reducido? Sí, pero ¿qué queremos lograr? O sea,
yo veo un país con playas lindas, con ambiente increíble y con gente que tiene buenas ideas. Todos sabemos ese dicho que el salvadoreño es trabajador, pero la gente va a los Estados Unidos a trabajar o está encarcelado y estamos intentando sacar mejor nota en un examen. Entonces yo sé que no estoy respondiendo en sí porque yo creo que programas y proyectos, yo creo que podemos salir adelante sin el dinero. Y si esperamos que solo hay los fondos, no vamos a avanzar. Sin embargo, claro, hay que encontrar el dinero también y hay que hacer ese dinero de encarcelar a gente, debe de ir a escuelas. Entonces, perdón que no puedo decir bueno ni malo, pero yo conozco maestros que a pesar de no tener mucho están haciendo maravillas, entonces insisto que sí es posible. Debra, los programas de gobierno mejor valorados por la población son el paquete de útiles, uniformes y el vaso de leche para estudiantes de escuelas públicas. Pero hay voces que critican precisamente la inversión en estos programas porque dicen que no están directamente vinculados a la calidad educativa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Aportan este tipo de programas a mejorar la calidad de la educación? Nosotros no hacemos ese tipo de trabajo porque al final entendemos que necesitan leche para poder estar en la escuela, pero es fácil sacar una foto de la nueva mochila, es fácil contar mochilas entregadas, pero regresamos a cómo evaluar, eso es mucho más complicado. Es mucho más complicado para cualquier mamá que está intentando criar una familia, explicar si algo está saliendo bien o mal, pero sabe si hay leche en el vaso. Entonces, a lo personal no quiero criticar eso, pero yo creo que falta visión, falta imaginación y en cierta manera falta una creencia en el poder de la gente, ¿verdad? Muy bien. Debra, tenemos que cerrar la entrevista. Por último, nos gustaría que nos comentes dónde la gente puede encontrar más información de Contextos, qué se tiene pensado hacer en los próximos años dentro de esta visión estratégica de la organización en El Salvador. Bueno, nuestra página web es contextos.org. Yo espero que lleguen a buscar. Tenemos 125 libros publicados por jóvenes, muchos que están en centros de inserción, otros que están en escuelas públicas, leyendo sus historias. Yo creo que es complicar la narrativa de El Salvador, complicar la historia que pensamos saber. De aquí adelante, seguir respondiendo las preguntas que me están preguntando, ¿verdad? Nosotros todavía, no solo Contextos, pero yo creo que a nivel mundial no sabemos exactamente la relación entre violencia y educación. Estamos empezando a ver porque sentimos la urgencia. Entonces nosotros queremos agregar información para ayudar a resolver y sabemos que la educación no puede ser una sola talla para todos. Entonces nosotros ofrecemos un componente que creemos que es poderoso y seguir viendo cómo colaborar con otros y cómo llegar a ese punto en un año de estar diciendo que MINED está usando nuestro proceso de formación para esos 26,000 maestros. Muy bien. Bien, bueno, muchísimas gracias. A Debra Gritter, fundadora y directora ejecutiva de Contextos, una organización que trabaja transformando la experiencia educativa para niños, adolescentes y docentes en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Debra. Nosotros cerramos aquí con Matices, pero tenemos todavía más contenidos en Focos. Ya volvemos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Esforzándonos día a día, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo,
convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Un saludo a los colegas Alberto, Karen, Arisbel y Saúl desde Washington de parte de Altamar, que para los que no lo conocen es un programa de radio, un podcast que busca desde esta ciudad y en inglés analizar la turbulencia de las noticias mundiales. Y hoy, Peter, la turbulencia se llevó a cabo en Cataluña. ¿Cuál es la descripción general, en su opinión, de lo que ha sucedido? Bueno, y tú y yo tenemos una relación personal con España que hemos visto esto venir hace mucho tiempo, pero muchos de mis amigos me dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo ha podido estallar este problema tan repentinamente y tan de la nada? Pero no es de la nada. Esto viene creciendo y aumentando de volumen desde hace mucho tiempo, con los catalanes pidiendo una región de España, pero que se consideran un país, que se consideran una cultura diferente, que se consideran totalmente separados en muchos aspectos. Tienen un idioma, en las escuelas los niños aprenden en catalán y no en español. Como segundo idioma no es español, es a menudo inglés o alemán. Entonces hay una sensación realmente de separación que ha ido creciendo a través del tiempo, y con el gobierno en España simplemente contestando, no, eso es ilegal. Ilegal el referéndum, ilegal votar sobre la independencia. Pero el problema, Muni, es que decir que es ilegal, todos nuestros países en las Américas, desde Canadá a Argentina, han nacido en la ilegalidad. La ilegalidad no tiene nada que ver con la legitimidad. Vamos a ver, pero un poco para explicación del público, el hecho de que sea ilegal no solamente es una figura o una cuestión superficial, es un asunto de la Constitución española que ha sido a la vez también apoyada no solamente por los principales periódicos nacionales de España, sino por la Unión Europea. O sea, el hecho de que ese voto se haya conducido en ilegalidad es en gran parte la justificación de la reacción por parte del país, por parte del Estado español. Hay que resaltar el hecho que esto realmente es un mal manejo de todo el mundo. O sea, el gobierno catalán es un gobierno de extrema izquierda, de algunos anarquistas en el gobierno catalán, que predican la idea de que nosotros no debemos nada a nadie y vamos a hacer nuestro voto que sí o que sí. El problema es que hay unas rupturas, Muni, no solo entre Cataluña y España, pero dentro de la sociedad catalana en sí. Hay catalanes que no quieren ser independientes de España. Todas las encuestas, ninguna encuesta mostró que una mayoría catalana era a favor de la independencia. Y sin embargo, este gobierno catalán va y arma un referéndum, un voto, en donde la gente vota, pero no hay ningún control. No hay nadie que esté mirando los votos. La gente pudo votar varias veces. Yo sí creo que ha ganado la independencia, pero solo votaron el 42%, el 40% de los catalanes. Entonces, no todo el mundo votó. Todo el mundo se sintió muy lleno de presiones para votos, que solamente los independentistas votaron. Entonces, hay realmente un problema dentro de la sociedad catalana en sí. Vamos a los orígenes. Es evidente que esto se habría podido evitar antes si el gobierno central hubiera tenido un mayor interés y una mayor disposición al diálogo. Miremos un poco los orígenes de lo que ha generado esta situación que ya parece no tener reversa en Cataluña y en España. Y esto todo empezó, se podría remontar uno a la historia de España, pero se empezó a incendiar esto en el 2008 con la crisis económica. Y creció muchísimo, en parte porque los catalanes sienten que no han tenido control sobre su propia economía. O sea, estos movimientos de separación en Europa en particular tienen una cosa que a mí me queda un poco molesta, que son todas las zonas ricas se quieren separar del resto del país que es más pobre.
Entonces, Cataluña se quiere separar de España porque dicen los catalanes que ellos no quieren ya pagar para las zonas pobres de España. Yo creo que es más fácil ser separatista cuando están en momentos de vacas flacas, y todos estos movimientos que generalmente se dan en países donde hay diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad histórica, pues no se quejan hasta que la situación se pone complicada. Yo creo que los catalanes, cuando estaban disfrutando los gloriosos años después de entrar a la Unión Europea, pues no estaban tan separatistas como ahora. No estaban tan separatistas, pero es cierto, pero tienes que admitir que los catalanes andan enseñando en catalán sus escuelas ya desde hace 25 años. O sea, esto no es nuevo. La idea que Cataluña quiere ser una cultura y una patria diversa no es nuevo. Es una situación que claramente tiene un origen económico, pero también institucional, y es aquellas poblaciones que se sienten desplazadas, ignoradas y aisladas por el gobierno, que no sienten que hay un lazo de confianza y donde sienten que las instituciones les han fallado, y eso ha ocurrido en varios países del mundo. Curiosamente no es un fenómeno muy común en América Latina. Y un tema mucho menor, pero que interesa a muchos latinoamericanos, es en qué liga jugaría el Barcelona si no puede jugar dentro de la Liga Española. Pues imagínate, la liga sin Barcelona ya no es liga, porque ¿qué va a hacer el Madrid? ¿Quién va a ser el contrincante de Madrid? Eso sí que es un problema. Son pocos de los detalles que hay que uno no se alcanza a imaginar, las implicaciones que tiene para un país tener un movimiento de secesión. Ahora, seamos atrevidos con nuestros amigos en El Salvador. Muni, ¿tú dices que va a haber una Cataluña libre, independiente en los próximos 5 años? No. Y yo digo que sí. Les saludamos mucho y ha sido un gusto estar con ustedes desde Washington. Adiós. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? No somos lo que tenemos. No somos lo que prometemos. Somos lo que hacemos. Esforzándonos día a día, capacitándonos constantemente, contagiando optimismo, convirtiendo lo bueno en algo mejor. Sé el que hace. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y, como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Claribel nació el 12 de mayo de 1924 en la ciudad de Estelí, Nicaragua. Su padre, Daniel Alegría, médico nicaragüense, y su madre, Ana María Vides, salvadoreña. Claribel Alegría se considera a sí misma salvadoreña, ya que transcurrió su niñez en la ciudad de Santa Ana. A la edad de 8 años, presenció la masacre de miles de campesinos e indígenas en 1932, experiencia que posteriormente la integraría a su obra literaria Cenizas de Izalco. En 1943 se trasladó a Estados Unidos y en 1948 se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad George Washington. Vivió en Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con el escritor y diplomático estadounidense Darwin J. Flackol, con quien procreó 4 hijos, residiendo en distintos países de América y Europa. En el ámbito de las letras hispanoamericanas, Claribel Alegría dio continuidad al legado de la vanguardia salvadoreña de los años 30, Sala Rue, Alberto Guerra Trigueros y Claudia Lars. Ay, porque el amor es lo principal de la vida, tanto darlo como saberlo recibir, las dos cosas, ¿ah? Porque hay gente que no sabe recibir el amor, que como que lo aleja, y no hay que hacer eso, hay que acogerlo.
siendo el reconocimiento más reciente el Premio Príncipe de Asturias 2017, con el cual Claribel Alegría se ubica como una de las voces poéticas más vigorosas, representante de América Central en el mundo.